Bienvenidos a un nuevo capítulo de Historia. Se cumplen 30 años del fin del apartheid en Sudáfrica, un sistema político y social que le permitió a una minoría blanca gobernar de forma discriminatoria y durante 42 años sobre una mayoría de afros, indios y mestizos. El 17 de junio de 1991, las tres cámaras del Parlamento sudafricano, la blanca, la mestiza y la india, derogaron la última de las leyes que sostenía el compendio jurídico del apartheid, que los recién nacidos fueran clasificados por razas. De esta forma se puso fin a 4 décadas de segregación racial institucionalizada en Sudáfrica, un racismo que venía de siglos atrás, pero que legalmente tuvo sus orígenes en 1902 tras el Tratado de Paz entre británicos y afrikáneres, antiguos colonos neerlandeses, quienes sentaron la premisa de que el hombre blanco debe ser siempre el amo. Por tanto, suprimieron el derecho a voto de los negros y 11 años más tarde, en 1913, legalizaron la figura del Black Land Act, una ley por la cual se les podía despojar de sus tierras. Eran los mismos años en que había sido fundado el Congreso Nacional Africano, el partido político de la etnia Xhosa que desde 1912 luchaba por restituir el derecho al voto de los africanos negros y mestizos. Justamente hace 30 años, en 1991, Nelson Mandela tomó las riendas del Congreso Nacional Africano, luego de que un año antes el por entonces presidente Frédéric de Klerk lo hubiese liberado de los 27 años de prisión que pagó por, supuestamente, haber conspirado para derrocar al gobierno. Con Mandela libre y presidiendo el Congreso Nacional Africano, el apartheid tenía sentenciado su final. El 17 de marzo de 1992, los sudafricanos votaron masivamente un referendo en contra del apartheid y a favor de que el partido de Mandela pudiera tener el derecho de competir en una carrera presidencial. Y así fue. El Congreso Nacional Africano, considerado como un paria desde 1960, pudo legalmente aspirar a ser parte de unas elecciones democráticas. Este hecho, como el fin del desmantelamiento del apartheid, le valieron a Nelson Mandela y a Frédéric de Klerk el Premio Nobel de Paz en 1993. En 1994, Nelson Mandela llegó a ser el primer presidente negro de Sudáfrica gracias al voto de millones de sudafricanos entre el 26 y el 29 de abril de ese mismo año, que le apostaron a una política de reconciliación nacional. De modo que Mandela instauró entre 1996 y 1999 la Comisión Sudafricana de la Verdad y la Reconciliación, un estrado para apaciguar los resentimientos derivados de 42 años de apartheid y 3 siglos de discriminación racial. La segregación racial en Sudáfrica fue ampliamente practicada desde el asentamiento de las primeras colonias neerlandesas en el Cabo de Buena Esperanza a mediados del siglo XVII. Conforme fueron pasando los años, se generó un fenómeno de inmigración en los actuales Sudáfrica y Namibia de colonos europeos, en su mayoría de los Países Bajos. Estos inmigrantes se autodenominaron afrikaners, un pueblo blanco sustentado en la economía agrícola con su propia lengua, el Afrikaans, derivado del neerlandés. Su asentamiento no habría sido posible de no haber batallado intensamente contra los bantúes, pueblos nativos del sur de África, y contra los británicos, uno de los principales colonizadores del continente. Desde 1948 los afrikaners se instalaron oficialmente en el poder gracias a la victoria de su partido, el Partido Nacional. Casi de inmediato, este partido privilegió el nacionalismo de su gente, es decir, la segregación racial. Para darle legitimidad a esta segregación conocida como apartheid, que en lengua afrikaans traduce separación, legislaron sobre la base del color de piel. Construyeron barrios exclusivamente para los blancos, otros para los negros. El sistema de autobuses tenía no solo silletería, sino paradas de exclusividad para los blancos. Los negros tenían sus propias universidades y hospitales, todos de peor calidad con respecto a las de los blancos. Incluso había playas para los unos y para los otros, y para que no hubiera lugar a mezclas, quedó prohibido el sexo y el matrimonio interracial.
Años más tarde, tras el fenómeno de inmigración de la clase trabajadora de India y de Pakistán, el sistema del apartheid incluyó la raza de los asiáticos. En total, el Partido Nacional Afrikaner, durante los 42 años de apartheid, aprobó 317 leyes para legalizar el racismo y privilegiar a la minoría blanca, que para 1988 constituía apenas el 14% de la población. Estas 317 leyes fueron cayendo una tras otra con la llegada de de Klerk al poder, el último presidente blanco de Sudáfrica, quien aceptó la realidad de su momento: el fin del socialismo con la caída del muro de Berlín, la pérdida de aliados internacionales tras la disolución de la Unión Soviética, la presión de las Naciones Unidas por un proceso de democratización y un sistema caduco cuya vigencia requería de represión y muerte. Desde que las leyes del apartheid fueron derogadas hasta la última de ellas en junio de 1991 y con el ascenso de Nelson Mandela a la presidencia en 1994, Sudáfrica no ha vuelto a tener presidentes blancos ni tampoco distintos a la afiliación política del Congreso Nacional Africano. Muchos expertos aseguran que si bien actualmente no existe discriminación racial sustentada en leyes, las cicatrices del racismo social perduran y se pueden percibir en la vida cotidiana de los sudafricanos. Así concluimos. Soy Andrés Suárez Jaramillo. Gracias por compartir y comentar estas historias, que las encuentran en los programas de France24.com.